El millonario se sorprende al ver a mendiga negra invitar a padre soltero humillado en restaurante. El aire olía a jamón ibérico y a vino caro, pero a Elena, en ese preciso instante, le supo a derrota. Sentada en una de las mesas más cotizadas de Casa Lucio, en pleno barrio de Salamanca, observaba sin poder evitarlo la escena que se desarrollaba a pocos metros. Un chico, Rodrigo, moreno, con la ropa que gritaba liquidación de saldos, estaba siendo acribillado con miradas de puro desprecio. Como si fuera un bicho raro. Elena, acostumbrada a defender tiburones trajeados, sintió una punzada en el estómago. De pronto, ¡zas! Una mujer mayor, doña Esperanza, de piel ébano y arrugas profundas como surcos en la tierra, irrumpió en la escena. Su ropa, humilde, casi harapienta, contrastaba con la elegancia del lugar. Pero su voz, madre mía, qué voz, sonaba como el trueno antes de la tormenta. Le plantó cara a los ricachones que se burlaban de Rodrigo. Vergüenza debería darles. Él tiene más corazón en un pelo que ustedes en toda su fortuna. Elena sintió un impulso, algo visceral. Discretamente deslizó su tarjeta bajo el plato de Rodrigo. Él la miró con incredulidad, con esos ojos oscuros que parecían pedir auxilio. ¿Qué demonios estaba haciendo? Ella, Elena, la abogada de los poderosos, ayudando a un don nadie. Días después sonó el teléfono. Era Rodrigo. Su voz, quebrada por la desesperación, le contó una historia de pesadilla. Le querían quitar a su hija. Una acusación injusta, una trampa. Elena sintió que el mundo daba vueltas. Se metió de lleno en el caso. Descubrió un barrio, La Latina, lleno de gente luchadora, de almas buenas y también de peligros ocultos. Doña Esperanza era la matriarca del lugar, la consejera, el faro en la oscuridad. Pero cuanto más investigaba, más se enredaba en una telaraña de mentiras y secretos. Un nombre resonaba con fuerza: don Armando Salazar, un empresario intocable, un padrino en la sombra. ¿Qué conexión tenía con Rodrigo? ¿Por qué lo quería hundir? Elena entendió que ayudar a Rodrigo no solo la enfrentaría a la élite de Madrid, sino que pondría su propia vida en juego. Y entonces la pregunta que la taladraba por dentro: ¿qué secreto tan oscuro escondía don Armando Salazar? Un secreto que sin saberlo cambiaría la vida de Elena para siempre. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que ven por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ayuda muito con algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios, ¿de cuál cidade você está asistiendo? Adoro conocer a cada persona increíble que faz parte de una comunidade. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. ¿Qué secreto tan oscuro escondía don Armando Salazar? Un secreto que sin saberlo cambiaría la vida de Elena para siempre. La Latina olía a churros y a café quemado. Rodrigo, con ojeras que le llegaban al suelo, esperaba a Elena en la puerta del bar El Rincón. El bar de doña Esperanza. Le temblaban las manos al encender un cigarrillo barato. No tengo cómo agradecerte, Elena. No tengo nada que ofrecerte. Elena le puso una mano en el hombro. No digas tonterías, Rodrigo. Aquí estamos para ayudarte. Dime, ¿quién es este don Armando? Rodrigo tragó saliva. Es el dueño de todo por aquí. Tiene negocios turbios, controla el barrio, y no le gusta que nadie le lleve la contraria. Mi mujer, bueno, la madre de mi hija trabajaba para él. Y se fue. Se largó con otro. Elena frunció el ceño. Entiendo. ¿Y Salazar piensa que tú? Que yo sé demasiado, que puedo hablar. Me quiere lejos. Me quiere sin mi hija. Entraron al bar.
Doña Esperanza, con su delantal floreado y su sonrisa eterna, le sirvió 2 cafés. Ten fe, hijo. La verdad siempre sale a la luz. Su mirada, sabia y profunda, se posó en Elena. Tú tienes el poder de ayudarlo, niña. No lo desperdicies. Elena se sintió observada, casi juzgada. Bebió un sorbo de café amargo. Voy a hacer todo lo que pueda, doña Esperanza. Lo prometo. Los días siguientes fueron una locura. Elena investigó, preguntó, siguió pistas. Descubrió que don Armando estaba metido en negocios sucios, blanqueo de dinero, extorsión. Un verdadero mafioso de barrio, pero no encontraba la conexión directa con Rodrigo. ¿Por qué tanto ensañamiento? Una noche, mientras revisaba documentos en su despacho, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó antes de contestar. Elena, ¿verdad? La abogada justiciera. La voz era ronca, amenazante. ¿Quién habla? Te voy a dar un consejo. Déjalo. Deja a Rodrigo en paz. Don Armando no es alguien con quien quieras meterte. Y si no lo hago, entonces atente a las consecuencias. La llamada se cortó. Elena sintió un escalofrío. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía dar marcha atrás. Rodrigo y su hija dependían de ella. Al día siguiente, recibió un paquete anónimo. Lo abrió con cuidado. Dentro había una foto de ella, Elena, saliendo de su casa. La foto estaba marcada con una cruz roja. Un mensaje claro. El miedo la paralizó por un segundo, pero luego la rabia la invadió. No se iba a dejar intimidar. Fue a ver a doña Esperanza. Le contó lo de la llamada, la foto. La anciana la escuchó en silencio, con la mirada fija en el suelo. Cuando Elena terminó, levantó la vista. Sus ojos ya no eran sabios y tranquilos. Estaban llenos de dolor. Hay algo que tienes que saber, Elena. Algo que te va a cambiar la vida para siempre. Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Don Armando es el padre de Rodrigo. Elena se quedó sin aliento. ¿Qué? ¿Cómo era posible? Doña Esperanza asintió, con lágrimas en los ojos. Es una historia larga y dolorosa. Armando era joven, un rebelde. Se enamoró de una mujer, la madre de Rodrigo. Pero su padre, un hombre poderoso y cruel, no aprobaba esa relación. Lo separó. A ella la mandó lejos. A Rodrigo lo crió su abuela, sin saber quién era su padre. Armando nunca lo reconoció. Elena sintió que el mundo daba vueltas. Entonces, ¿don Armando quería hundir a su propio hijo? ¿Por qué? Doña Esperanza negó con la cabeza. No lo sé, niña. Pero te aseguro que aquí hay algo más. Algo muy oscuro. Y creo que Rodrigo está en peligro. Mucho peligro. De repente, una tos seca y convulsa sacudió su cuerpo. Esperanza se llevó una mano al pecho, con el rostro desencajado. Elena, tienes que ayudarlo. Él no sabe la verdad. Nunca debe saberlo. Doña Esperanza se desplomó en el suelo, muerta. Doña Esperanza se desplomó en el suelo, muerta. Elena gritó, un grito desgarrador que resonó por todo el bar. Rodrigo, pálido como un fantasma, corrió hacia ella. La abrazó, intentando reanimarla, pero era inútil. Doña Esperanza se había ido. La latina se llenó de sirenas, de luces azules parpadeando en la noche. La gente murmuraba, lloraba, se abrazaba. Doña Esperanza era la madre de todos. Elena, sentada en una silla, con la mirada perdida, no podía creerlo. Todo había pasado tan rápido. La amenaza, la revelación, la muerte. ¿Don Armando era el padre de Rodrigo? ¿Y la quería muerto? Un policía se acercó a Elena.
Le hizo preguntas, tomó nota de todo. Rodrigo a su lado temblaba como una hoja. «Tenemos que ir a la comisaría», dijo el policía, «para tomar declaración». En la comisaría, Elena contó todo lo que sabía: la llamada, la foto, la historia de doña Esperanza. Los policías la escucharon con atención, pero parecían escépticos. «Esto es un lío familiar», dijo uno de ellos. «Don Armando Salazar es un hombre muy poderoso. No creo que esté involucrado en esto». Elena sintió una rabia inmensa. No la creían. «Voy a demostrar que estoy en lo cierto», dijo con voz temblorosa. «Voy a encontrar la verdad, cueste lo que cueste». Salió de la comisaría. Con Rodrigo. La noche era fría, la ciudad silenciosa. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Rodrigo, con la voz rota. Elena lo miró a los ojos. «Vamos a luchar. Por ti, por tu hija, por doña Esperanza». De repente un coche frenó bruscamente a su lado. Dos hombres encapuchados saltaron del vehículo. Uno de ellos apuntó a Rodrigo con una pistola. «¡Corran!», gritó Elena, pero era demasiado tarde. Los hombres dispararon. Rodrigo cayó al suelo, ensangrentado. Elena gritó de nuevo, con todas sus fuerzas. Los hombres volvieron al coche y se fueron a toda velocidad. Elena se arrodilló junto a Rodrigo. Lo abrazó, intentando detener la hemorragia. «Resiste, Rodrigo», le suplicó. «Por favor, resiste». Rodrigo la miró con los ojos llenos de dolor. Intentó hablar, pero solo salió un gemido. «Elena», susurró, tienes que... Y entonces una voz que Elena conocía muy bien, una voz que la heló la sangre. «Qué lástima, Elena, tan cerca que estuviste de la verdad». Elena levantó la vista, y allí estaba él, don Armando Salazar, con una sonrisa cruel en los labios. Pero no estaba solo. A su lado, con la misma sonrisa, estaba su cliente, Javier Mendoza, su socio, su amigo, su traidor. Elena no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. ¿Cómo era posible? Javier, él siempre fue como un hermano para ella. Él le ayudó a escalar en su carrera. Javier era como su familia. Javier miró a Elena con lástima. «Lo siento, Elena. Negocios son negocios». Elena no podía entender nada. Estaba en shock. ¿Cómo pudo Javier hacer esto? ¿Cómo pudo traicionarla de esta manera? Don Armando se acercó a Elena y le susurró al oído. «¿El secreto más oscuro que te ocultaba? Es que Javier es mi hijo, y él es el que te iba a ayudar a hundirme en la cárcel. El plan era que te acercaras a mí, ganarás mi confianza y me entregarás a la policía. Pero me di cuenta de todo a tiempo, y ahora ambos pagarán las consecuencias. Qué lástima, Elena, tan cerca que estuviste de la verdad». Elena levantó la vista, y allí estaba él, don Armando Salazar, con una sonrisa cruel en los labios. Pero no estaba solo. A su lado, con la misma sonrisa, estaba su cliente Javier Mendoza, su socio, su amigo, su traidor. Elena no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. ¿Cómo era posible? Javier, él siempre fue como un hermano para ella. Él le ayudó a escalar en su carrera. Javier era como su familia. Javier miró a Elena con lástima. «Lo siento, Elena. Negocios son negocios». Elena no podía entender nada. Estaba en shock. ¿Cómo pudo Javier hacer esto? ¿Cómo pudo traicionarla de esta manera? Don Armando se acercó a Elena y le susurró al oído. «¿El secreto más oscuro que te ocultaba? Es que Javier es mi hijo, y él es el que te iba a ayudar a hundirme en la cárcel. El plan era que te acercaras a mí,
ganaras mi confianza y me entregaras a la policía. Pero me di cuenta de todo a tiempo, y ahora ambos pagarán las consecuencias. Rodrigo respiraba con dificultad, la sangre tiñendo el asfalto. Elena sentía que se le rompía el alma. No podía ser. Todo era una pesadilla. Pero de pronto, un estruendo. Un coche, a toda velocidad, se estampó contra el vehículo de don Armando. ¡Madre mía, qué impacto! Del coche destrozado salió doña Esperanza, viva, ilesa. ¿Cómo era posible? Elena no podía creer lo que veía. Doña Esperanza no estaba muerta. ¿Quién era? Doña Esperanza se acercó, con una mirada que ya no era de abuela sabia, sino de pura furia. «Armando», gritó, «esto se acabó». Don Armando palideció. La conocía. La temía. Tú eres», balbuceó. Doña Esperanza se quitó el pañuelo de la cabeza. Y ahí estaba, su rostro, un rostro idéntico al de Elena. Elena se quedó sin aliento. ¿Qué demonios estaba pasando? Doña Esperanza, o mejor dicho, la gemela de Elena, sacó una pistola. Apuntó a don Armando. «Por todos estos años de mentiras, por todo el daño que has hecho», gritó. Pero entonces... Rodrigo se levantó. Con un esfuerzo sobrehumano se interpuso entre su padre y la mujer que parecía ser su tía. «No, Esperanza, no lo hagas», gritó Rodrigo. Y entonces, la bomba. Yo soy tu hijo, Armando», gritó Rodrigo. «Tú eres mi padre». El silencio se hizo sepulcral. Don Armando miró a Rodrigo. Rodrigo miró a doña Esperanza o a Elena. Elena miró a todos, sin entender nada. La latina conteniendo el aliento. ¿Qué carajo estaba pasando? ¿Quién era quién? ¿Quién mentía? ¿Quién decía la verdad? Y lo peor de todo, ¿qué secreto tan oscuro unía a todos esos personajes? Un secreto que estaba a punto de estallar. Un secreto que cambiaría la vida de Elena para siempre. La latina conteniendo el aliento. ¿Qué carajo estaba pasando? ¿Quién era quién? ¿Quién mentía? ¿Quién decía la verdad? Y lo peor de todo, ¿qué secreto tan oscuro unía a todos esos personajes? Un secreto que estaba a punto de estallar. Un secreto que cambiaría la vida de Elena para siempre. Pero, un momento. Rodrigo, con la voz entrecortada, luchando contra el dolor, soltó otra bomba. «Espera, Esperanza, Elena, ustedes son la misma persona. Siempre lo fueron». Silencio, absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué disparate era ese? ¿Rodrigo deliraba? Don Armando, con los ojos desorbitados, miró a Elena, o a Esperanza, o a quien fuera. «Imposible», gritó. Eso no puede ser». Pero Rodrigo insistió. «Sí, doña Esperanza, era tu hermana gemela, Armando. Y Elena es su hija, tu sobrina». Elena se desplomó. No, podía ser verdad. Su vida, su carrera, todo construido sobre una mentira gigantesca. Rodrigo jadeaba, cada vez más débil. «Tu madre, la madre de ustedes, huyó de ti, Armando. Te tenía miedo. Se llevó a Esperanza, pero no sabía que estaba embarazada de ti. Tu hermana creció odiándote, juró vengarse. Y Elena ha sido su instrumento todo este tiempo». La cabeza de Elena daba vueltas. Recordó la mirada intensa de doña Esperanza, sus consejos, su insistencia en que ayudara a Rodrigo. Todo tenía sentido ahora. Ella, Elena, había sido manipulada, utilizada como un arma contra su propio tío. Pero la revelación más impactante estaba por llegar. Rodrigo tosió, escupiendo sangre. «Elena, tú no eres abogada, eres una agente encubierta de la Interpol. Doña Esperanza, tu madre,
te entrenó desde niña para infiltrarte en la vida de Armando, para destruirlo desde dentro. ¡Pum! Una explosión en su cabeza. Elena sintió que se desvanecía. Todo lo que creía ser, su identidad, su profesión, todo era una farsa. ¿Quién era ella realmente? ¿Una justiciera? ¿Una vengadora? ¿Una simple marioneta en manos de su madre? Don Armando, furioso, apuntó con su arma a Elena. Mentirosa, traicionera, voy a matarte. Pero entonces, Javier Mendoza, el traidor, el hijo secreto, se interpuso. Recibió la bala destinada a Elena. Javier cayó al suelo, con los ojos fijos en Elena. Perdóname, Elena, yo te amaba de verdad. Y entonces, la oscuridad, el silencio, el caos. Elena aturdida, confundida, rota, no sabía qué hacer. ¿Quién era ella? ¿De qué lado estaba? ¿Qué iba a pasar ahora? En ese instante, sonaron las sirenas, pero no eran de la policía, eran de la Interpol. Un equipo de agentes irrumpió en la escena, apuntando con sus armas a todos. Un hombre, con un traje impecable, se acercó a Elena. Agente Torres, misión cumplida. ¿Se encuentra bien, agente Torres? ¿Ese era su verdadero nombre? ¿Realmente había estado viviendo una doble vida? El hombre le tendió la mano. Tenemos que irnos. Tenemos muchas preguntas que hacerle. Elena miró a su alrededor. A Rodrigo, sangrando en el suelo. A don Armando, esposado. A Javier, muerto. Y entonces sintió una punzada de duda. ¿Realmente había ganado? ¿Había hecho lo correcto? Porque, ¿y si todo había sido una mentira? ¿Y si su madre, doña Esperanza, le había ocultado algo más? Un secreto, aún más oscuro, que cambiaría todo, otra vez. ¿Será que la verdadera misión de Elena era otra? ¿Será que el juego recién comenzaba? Agente Torres, misión cumplida. ¿Se encuentra bien, agente Torres? ¿Ese era su verdadero nombre? ¿Realmente había estado viviendo una doble vida? El hombre le tendió la mano. Tenemos que irnos, tenemos muchas preguntas que hacerle. Elena miró a su alrededor, a Rodrigo, sangrando en el suelo, a don Armando, esposado, a Javier muerto, y entonces sintió una punzada de duda. ¿Realmente había ganado? ¿Había hecho lo correcto? Porque, ¿y si todo había sido una mentira? ¿Y si su madre, doña Esperanza, le había ocultado algo más? Un secreto, aún más oscuro, que cambiaría todo, otra vez. ¿Será que la verdadera misión de Elena era otra? ¿Será que el juego recién comenzaba? El agente de la Interpol la miró fijamente. Agente Torres, tenemos que irnos ahora. No hay tiempo que perder. Elena, con la mente dando vueltas, seguía sin entender nada. Agente Torres, Interpol, ¿era todo real? ¿O estaba en medio de una pesadilla? Pero, ¿Rodrigo? Alcanzó a preguntar, señalando al hombre tendido en el suelo. Nosotros nos encargaremos de él, respondió el agente. Ahora, venga conmigo. Elena, como un autómata, se dejó llevar por el agente. Mientras se alejaba de la escena, una imagen la golpeó como un rayo. La niña, la hija de Rodrigo. ¿Qué iba a pasar con ella? La niña, gritó, tratando de zafarse del agarre del agente. Tenemos que proteger a la niña. El agente la miró con frialdad. La niña está a salvo. No se preocupe. Pero Elena no le creyó. Algo no cuadraba. Había algo oculto en toda esa historia. De repente, un recuerdo la asaltó. Una conversación con doña Esperanza, hacía años. Una frase que ahora cobraba un significado aterrador. Elena, hija, la verdad es como una cebolla. Tiene muchas capas, y la última te hará llorar sangre. Sangre, la sangre de Rodrigo, la sangre de Javier, la sangre de doña Esperanza, la sangre de la niña. Elena se detuvo en seco. No, gritó. La niña no está a salvo. La niña es...
Pero justo en ese momento, una explosión sacudió la latina. Un estruendo ensordecedor que hizo temblar los edificios. Una nube de humo negro se elevó hacia el cielo. Elena se tambaleó. ¿Qué había pasado? ¿De dónde venía la explosión? El agente de la Interpol la agarró del brazo. «Tenemos que irnos. Esto es demasiado peligroso». Pero Elena se negó a moverse. Miró hacia el lugar de la explosión. Y entonces lo vio. El bar El Rincón. El bar de Doña Esperanza. Reducido a escombros. Elena sintió que el corazón se le paraba. «¡No!», gritó. «No puede ser». Corrió hacia los restos del bar, ignorando las advertencias de la gente. Entre el humo y las llamas, vio algo. Algo que la dejó sin aliento. Un pequeño cuerpo. Un cuerpo de niña, cubierto de sangre. Elena se arrodilló junto al cuerpo. Lo levantó con cuidado, y entonces lo vio. No era la hija de Rodrigo. Era ella misma, de niña. ¿Pero cómo? Era imposible. Ella estaba ahí, viva. ¿Quién era entonces esa niña? Y entonces la verdad la golpeó como un mazazo. Doña Esperanza no era su madre. Era su hermana gemela. Y la niña muerta era ella. Era la Elena que nunca existió. La Elena que Doña Esperanza había creado en su mente. La Elena que la había utilizado para llevar a cabo su venganza. Todo había sido una mentira. Su vida, su identidad, todo. Elena gritó, un grito desgarrador que resonó por toda la Latina. Un grito de dolor, de rabia, de desesperación. Había sido utilizada, había sido manipulada, había sido engañada, y ahora estaba sola, completamente sola, sin familia, sin amigos, sin identidad. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a seguir viviendo después de descubrir esa terrible verdad? La respuesta la encontraría en el lugar más inesperado, en el fondo de su propio corazón, en el lugar donde aún quedaba algo de esperanza, en el lugar donde aún podía elegir quién quería ser. «Agente Torres, tenemos que irnos ahora, no hay tiempo que perder». Elena, con la mente dando vueltas, seguía sin entender nada. «Agente Torres, Interpol, ¿era todo real? ¿O estaba en medio de una pesadilla?» «Pero, ¿Rodrigo?», alcanzó a preguntar, señalando al hombre tendido en el suelo. «Nosotros nos encargaremos de él», respondió el agente. «Ahora, venga conmigo». Elena, como un autómata, se dejó llevar por el agente. Mientras se alejaba de la escena, una imagen la golpeó como un rayo. «La niña, la hija de Rodrigo. ¿Qué iba a pasar con ella?» «¡La niña!», gritó, tratando de zafarse del agarre del agente. «Tenemos que proteger a la niña». El agente la miró con frialdad. «La niña está a salvo. No se preocupe». Pero Elena no le creyó. Algo no cuadraba. Había algo oculto en toda esa historia. De repente, un recuerdo la asaltó. Una conversación con Doña Esperanza hacía años. Una frase que ahora cobraba un significado aterrador. «Elena, hija, la verdad es como una cebolla. Tiene muchas capas. Y la última te hará llorar sangre, sangre. La sangre de Rodrigo, la sangre de Javier, la sangre de Doña Esperanza, la sangre de la niña». Elena se detuvo en seco. «No», gritó. «La niña no está a salvo. La niña es». Pero justo en ese momento, una explosión sacudió la Latina. Un estruendo ensordecedor que hizo temblar los edificios. Una nube de humo negro se elevó hacia el cielo. Elena se tambaleó. ¿Qué había pasado? ¿De dónde venía la explosión? El agente de la Interpol la agarró del brazo. «Tenemos que irnos. Esto es demasiado peligroso». Pero Elena se negó a moverse. Miró hacia el lugar de la explosión. Y entonces lo vio. El bar El Rincón. El bar de Doña Esperanza. Reducido a escombros.
Elena sintió que el corazón se le paraba. «No», gritó. «No puede ser». Corrió hacia los restos del bar, ignorando las advertencias de la gente. Entre el humo y las llamas, vio algo. Algo que la dejó sin aliento. Un pequeño cuerpo. Un cuerpo de niña, cubierto de sangre. Elena se arrodilló junto al cuerpo. Lo levantó con cuidado, y entonces lo vio. No era la hija de Rodrigo. Era ella misma. ¡De niña! ¿Pero cómo? Era imposible. Ella estaba ahí, viva. ¿Quién era entonces esa niña? Y entonces la verdad la golpeó como un mazazo. Doña Esperanza no era su madre. Era su hermana gemela, y la niña muerta era ella. Era la Elena que nunca existió. La Elena que doña Esperanza había creado en su mente. La Elena que la había utilizado para llevar a cabo su venganza. Todo había sido una mentira. Su vida, su identidad, todo. Elena gritó. Un grito desgarrador que resonó por toda la Latina. Un grito de dolor, de rabia, de desesperación. Había sido utilizada, había sido manipulada, había sido engañada. Y ahora estaba sola, completamente sola, sin familia, sin amigos, sin identidad. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a seguir viviendo después de descubrir esa terrible verdad? La respuesta la encontraría en el lugar más inesperado, en el fondo de su propio corazón, en el lugar donde aún quedaba algo de esperanza, en el lugar donde aún podía elegir quién quería ser. El agente de la Interpol, con una paciencia que parecía irreal en medio de ese caos, se arrodilló junto a ella. «Agente Torres, sé que esto es mucho para asimilar, pero necesito que se concentre. Hay algo que debe saber, algo que su madre Esperanza me pidió que le revelara, solo si llegaba. Este momento». Elena, con el rostro manchado de ceniza y lágrimas, lo miró con incredulidad. ¿Más secretos? ¿Más mentiras? ¿Hasta cuándo? El agente respiró hondo. «La verdad, Elena, es que usted no es agente de la Interpol». ¡Zas! Otra bofetada en la cara. Elena sintió que se le rompía algo por dentro. ¿Qué más podían quitarle? «Usted, Elena, es la heredera de la fortuna Salazar». ¿Qué? Imposible. Una broma macabra. Su tía Esperanza odiaba a los Salazar. Había dedicado su vida a destruirlos. ¿Cómo iba a ser ella la heredera? El agente continuó, ignorando su incredulidad. «Don Armando, antes de convertirse en el mafioso que usted conoció, tuvo un gran amor, un amor prohibido. Una mujer que quedó embarazada. Su abuelo, el patriarca Salazar, se opuso a esa relación. La separó de don Armando y la desterró, embarazada, lejos de Madrid». Elena lo miraba, atónita. La historia le sonaba familiar. Esa mujer dio a luz a 2 niñas, gemelas. Una de ellas, Esperanza. La otra, su madre. Su madre nunca le contó la verdad sobre su origen. Temía que don Armando las encontrara y las reclamara. Temía que las utilizara. Elena sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Esperanza, al descubrir la verdad, juró vengarse. Pero antes de morir, comprendió que la venganza no era el camino. Quería protegerla a usted, Elena. Quería darle la oportunidad de elegir, de romper el ciclo de violencia. El agente hizo una pausa, observando su reacción. Don Armando, al enterarse de la muerte de Javier, su hijo secreto, ha tomado una decisión irrevocable. Ha decidido entregar todo su imperio a la Interpol, con una sola condición. Elena contuvo el aliento. Que usted, Elena Salazar, asuma el control. Silencio. Un silencio sepulcral que lo inundó todo. Elena, la supuesta agente de la Interpol, la falsa abogada, la huérfana.
Era la dueña de todo, del imperio criminal de don Armando. Pero la bomba final estaba por llegar. Don Armando sabe que usted no es su nieta biológica. ¿Qué? Pero si Rodrigo había dicho, el agente. Sonrió con una sonrisa amarga. Rodrigo siempre ha estado enamorado de usted, desde que era un niño. Él sabía la verdad. Sabía que usted no era una Salazar, pero la amaba tanto que estaba dispuesto a todo, incluso a morir por usted. Elena sintió que las lágrimas volvían a brotar. Rodrigo, el pobre Rodrigo, la había amado en silencio y la había engañado. La niña que murió en la explosión era su hija, la hija que tuvo con Rodrigo. ¡Pum! El mundo explotó. Elena sintió que se volvía loca. Su hija, muerta. ¿Por su culpa? El agente se acercó a ella, tomándola del brazo. Elena, ahora usted tiene una elección. Puede aceptar el imperio de don Armando y utilizarlo para el bien. O puede renunciar a todo y desaparecer. La decisión es suya. Pero Elena ya lo sabía. Ya había tomado su decisión. No podía seguir huyendo. No podía seguir viviendo una mentira. Iba a aceptar el legado de don Armando. Iba a asumir el control de su imperio criminal. Pero no para vengarse. No para destruir. Iba a usarlo para construir un mundo mejor. Para honrar la memoria de Rodrigo. Para proteger a su hija. Y para descubrir la verdad sobre su propia identidad. Porque, ¿quién era ella realmente? ¿Elena Torres, la agente de la Interpol? ¿Elena Salazar, la heredera de un imperio criminal? ¿O algo completamente diferente? La respuesta la encontraría en el lugar más peligroso, en el corazón de la oscuridad, en el lugar donde los secretos se escondían y donde la verdad siempre salía a la luz. El agente de la Interpol, con una paciencia que parecía irreal en medio de ese caos. «Es que usted no es agente de la Interpol». ¡Zas! Otra bofetada en la cara. Elena sintió que se le rompía algo por dentro. ¿Qué más podían quitarle? Usted, Elena, es la heredera de la fortuna Salazar. ¿Qué? Imposible. Una broma macabra. Su tía Esperanza odiaba a los Salazar. Había dedicado su vida a destruirlos. ¿Cómo iba a ser ella, la heredera? El agente continuó, ignorando su incredulidad. Don Armando, antes de convertirse en el mafioso que usted conoció, tuvo un gran amor. Un amor prohibido. Una mujer que quedó embarazada. Su abuelo, el patriarca Salazar, se opuso a esa relación. La separó de don Armando y la desterró embarazada lejos de Madrid. Elena lo miraba atónita. La historia le sonaba familiar. Esa mujer dio a luz a 2 niñas, gemelas. Una de ellas, Esperanza, la otra, su madre. Su madre nunca le contó la verdad sobre su origen. Temía que don Armando las encontrara y las reclamara. Temía que las utilizara. Elena sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Esperanza, al descubrir la verdad, juró vengarse, pero antes de morir, comprendió que la venganza no era el camino. Quería protegerla a usted, Elena. Quería darle la oportunidad de elegir, de romper el ciclo de violencia. El agente hizo una pausa, observando su reacción. Don Armando, al enterarse de la muerte de Javier, su hijo secreto, ha tomado una decisión irrevocable. Ha decidido entregar todo su imperio a la Interpol, con una sola condición. Elena contuvo el aliento. Que usted, Elena Salazar, asuma el control. Silencio. Un silencio sepulcral que lo inundó todo. Elena, la supuesta agente de la Interpol, la falsa abogada, la huérfana, era la dueña de todo, del imperio criminal de don Armando. Pero la bomba final estaba por llegar. Don Armando sabe que usted no es su nieta biológica. ¿Qué? Pero si Rodrigo había dicho. El agente sonrió, con una sonrisa amarga. Rodrigo siempre ha estado enamorado de usted. Desde que era un niño, él sabía la verdad.
sabía que usted no era una Salazar. Pero la amaba tanto, que estaba dispuesto a todo, incluso a morir por usted. Elena sintió que las lágrimas volvían a brotar. Rodrigo, el pobre Rodrigo, la había amado en silencio y la había engañado. La niña que murió en la explosión era su hija, la hija que tuvo con Rodrigo. ¡Pum! El mundo explotó. Elena sintió que se volvía loca. Su hija, muerta, por su culpa. El agente se acercó a ella, tomándola del brazo. Elena, ahora usted tiene una elección. Puede aceptar el imperio de don Armando y utilizarlo para el bien. O puede renunciar a todo y desaparecer. La decisión es suya. Pero Elena ya lo sabía. Ya había tomado su decisión. No podía seguir huyendo. No podía seguir viviendo una mentira. Iba a aceptar el legado de don Armando. Iba a asumir el control de su imperio criminal, pero no para vengarse, no para destruir. Iba a usarlo para construir un mundo mejor, para honrar la memoria de Rodrigo, para proteger a su hija y para descubrir la verdad sobre su propia identidad. Porque, ¿quién era ella realmente? ¿Elena Torres, la agente de la Interpol? ¿Elena Salazar, la heredera de un imperio criminal? ¿O algo completamente diferente? La respuesta la encontraría en el lugar más peligroso, en el corazón de la oscuridad, en el lugar donde los secretos se escondían y donde la verdad siempre salía a la luz. Pero justo cuando Elena se decidía a aceptar su destino, a tomar las riendas de esa fortuna maldita, sintió un pinchazo en el cuello. Rápido, fulminante, como la picadura de un alacrán. Se tambaleó, intentando girarse, pero no vio nada. Solo el humo y el caos. El agente de la Interpol, hasta hacía un segundo tan correcto y profesional, ahora la sostenía, con una sonrisa, fría, calculadora, cruel. «Lo siento, Elena», susurró en su oído, con un acento extraño, desconocido. «Pero no podemos permitir que tomes el control. La organización tiene otros planes para el Imperio Salazar». Elena intentó gritar, pedir ayuda, pero la voz no le salía. El veneno hacía efecto. La paralizaba. Sus ojos se nublaron. Vio a la gente, o a lo que fuera que realmente era, alejarse, dejándola tirada entre los escombros. Sintió que la vida se le escapaba, pero justo antes de perder la conciencia, vio algo que la dejó helada. Entre las sombras, una figura se acercaba, una figura familiar, demasiado familiar. Era Doña Esperanza, viva, ilesa, sonriendo. Pero no era la sonrisa amable y sabia de la anciana. Era una sonrisa malévola, triunfal. Doña Esperanza se arrodilló junto a ella, acariciándole el rostro con una mano fría. «Adiós, querida Elena», susurró. «Fuiste muy útil, pero ya no te necesitamos». Y entonces la bomba. «Tu madre no era mi hermana gemela, era mi hija. Tú eres mi nieta». Imposible, no podía ser verdad. Su madre, su tía, su abuela, todo era una farsa. Doña Esperanza era la verdadera mente maestra, la que había planeado todo desde el principio, la que había utilizado a todos como marionetas, y ahora iba a matarla. «Siempre fuiste un estorbo», continuó doña Esperanza, con la voz cargada de veneno. «Un recordatorio de mi mayor error. Pero no te preocupes, ahora todo terminará». Y entonces doña Esperanza sacó una jeringa llena de un líquido oscuro. Elena intentó resistirse, pero el veneno la había paralizado. No podía moverse, no podía gritar. Doña Esperanza le clavó la aguja en el cuello. Elena sintió un dolor insoportable, indescriptible.
Y entonces, la oscuridad. Pero justo antes de morir, escuchó las últimas palabras de Doña Esperanza. Unas palabras que la atormentarían para siempre. La verdad, Elena, es que los Salazar nunca existieron. ¿Qué? ¿Qué quería decir con eso? ¿Que toda la historia, toda la venganza, toda la trama había sido una mentira? ¿Que ella, Elena, era la única que creía en la verdad? Entonces, la nada. Elena murió, sola, engañada, sin saber quién era realmente. Pero, ¿estaba realmente muerta? Porque justo en ese instante, en algún lugar desconocido, una niña abrió los ojos. Una niña con el mismo rostro de Elena. Una niña que no recordaba nada. Una niña que estaba a punto de descubrir la verdadera historia. Una historia que cambiaría el mundo para siempre. Y entonces, la nada. Elena murió, sola, engañada, sin saber quién era realmente. Pero, ¿estaba realmente muerta? Porque justo en ese instante, en algún lugar desconocido, una niña abrió los ojos. Una niña con el mismo rostro de Elena. Una niña que no recordaba nada. Una niña que estaba a punto de descubrir la verdadera historia. Una historia que cambiaría el mundo para siempre. O eso creíamos todos. Porque ahí, entre los escombros humeantes de la Latina, algo imposible estaba ocurriendo. El cuerpo de Elena, inerte, hacía apenas segundos, se movió. Un leve estremecimiento casi imperceptible. Pero ahí estaba. Sus dedos, antes fríos y rígidos, se contrajeron. Su pecho, que no subía ni bajaba, volvió a inflarse. Un jadeo, un débil jadeo, salió de sus labios entreabiertos. Elena estaba viva, contra todo pronóstico, desafiando la lógica. Pero, ¿cómo era posible? Doña Esperanza la había envenenado. Le había inyectado una dosis letal. No había forma humana de sobrevivir a eso. A menos que todo, absolutamente todo, fuera aún más retorcido de lo que imaginábamos. A menos que Doña Esperanza no fuera quien creíamos. Un gemido ronco escapó de la garganta de Elena. Sus ojos, nublados por la muerte, se abrieron lentamente. La vista tardó en enfocar. Vio el cielo sucio de Madrid, el humo, los escombros y el rostro de Doña Esperanza, inclinado sobre ella. Pero algo había cambiado en ese rostro. Ya no era la expresión triunfal de la asesina. Era puro terror. Doña Esperanza retrocedió, tropezando con los restos de una pared. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en Elena. «¡Imposible!», gritó. «No puede ser. Tú no deberías estar viva». Elena intentó hablar, pero solo consiguió emitir un sonido gutural. Su cuerpo estaba entumecido, paralizado por el veneno. Doña Esperanza se acercó de nuevo, con la mirada fija en Elena. Su rostro temblaba, presa de una mezcla de miedo y reverencia. «Eres tú», susurró. «Eres la elegida que romperá la maldición». ¿Maldición? ¿De qué demonios estaba hablando? Doña Esperanza se arrodilló junto a Elena y le tomó la mano. Su tacto era frío, tembloroso. «Durante generaciones, nuestra familia ha estado maldita», dijo. «Condenada a la venganza, al odio, a la destrucción. Existe una profecía que dice que una descendiente, una elegida, romperá el ciclo». Elena la miraba, sin entender nada. Tú eres esa elegida», continuó Doña Esperanza. «Tienes el poder de cambiarlo todo, de liberar a nuestra familia de la oscuridad». De repente, Doña Esperanza sacó un cuchillo
un cuchillo pequeño, afilado, y lo clavó en su propio pecho. Elena gritó, horrorizada. Doña Esperanza se desplomó sobre ella, bañándola en sangre. «Ahora lo entiendes», susurró, con la voz agonizante. «El veneno no era para ti, era para mí. Yo tenía que morir para que tú vivieras, para que tú pudieras cumplir la profecía». Y entonces Doña Esperanza murió. De verdad, esta vez no había duda. Elena, cubierta de sangre y escombros, yacía inerte bajo el cuerpo de su abuela, bisabuela. Ya no sabía qué creer, pero algo había cambiado dentro de ella. Algo poderoso, ancestral, inexplicable. Sentía una fuerza que nunca antes había experimentado. Una fuerza que la impulsaba a levantarse, a seguir adelante, a descubrir la verdad. Porque ahora más que nunca estaba segura de una cosa: la historia estaba muy lejos de haber terminado. De hecho, apenas había comenzado. Y ella, Elena, era la única que podía escribir el final. Un final que nadie, absolutamente nadie podría predecir. O cheiro de churros queimados sumiu. Só fumaça. Y o gosto, sangue. Elena sintió un arrepío. La profecía, la maldición, todo hacía sentido ahora. Mas o que fazer? Para onde ir? Un grito, un choro de crianza, veio dos escombros. Elena se arrastró, ignorando a dor, o cansazo, o medo. Uma boneca de pano, suya de fuligen. Y uma foto dela, Elena, cuando crianza, nos brazos de Doña Esperanza. Sorrindo, una luz, un rayo de sol invadió la latina, iluminó a foto, y Elena vio lo que siempre estaba ahí. No sé corazón, no sé sangue, na sua alma. Ella no era una agente, una herdera, una vingadora. Ella era una puente entre el pasado y el futuro, entre la venganza y el perdón, entre el odio y el amor. Elena se levantó, firme, fuerte, decidida. Oyó para el cielo, respiró fundo. «¡Acabó!», gritó. A voz ecoó por la latina. Asustó a los pombos, silenció a sirenes. A maldición acabó, y entonces sorriso. Un sorriso verdadero, un sorriso que irradiaba paz, esperanza, amor. Elena caminó para longe dos escombros. Deixó para trás su pasado. Deixó para trás a dor. Deixó para trás a vinganza. Ela ia recomeçar, do zero, sem máscaras, sem mentiras, sem segredos. Ia encontrar a menina que había sobrevivido a explosión, a menina que precisaba de un lar, de una familia, de amor. Elena ia dar a ela todo lo que nunca teve. Ia ensinarla a perdoar, a amar, a ser feliz. Iría mostrar a ela que el mundo podía ser un lugar mejor, un lugar donde la verdad siempre vencía. Mas una sombra espreitaba las bielas de la latina. Alguien observaba a Elena, alguien que no ia dejar barato, alguien que ainda tinha contas a ajustar. Quem era? O que queria? E o que ia acontecer com Elena? Só o tempo dirá. Mas a verdade é que essa história ainda não terminou. E você precisa fazer parte dela. Inscreva-se agora no canal. Se você gostou dessa saga alucinante, se sentiu o sangue ferver nas veias, se emocionou com cada reviravolta, você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que vão explodir sua mente. Esmague o botão de like. Agora! Mostre que você é um verdadeiro fã.
Alimente o algoritmo com a sua força. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que mais pessoas descubram essa aventura. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você achou? Quem era a sombra? O que vai acontecer com Helena? Solte a imaginação. A sua participação é fundamental para construirmos juntos o futuro desse universo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Espalhe a palavra. Chame a galera. Mostre a eles o que é uma história de verdade. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Se você chegou até aqui, você é um deles. Então, mostre a sua força. O futuro da história está nas suas mãos.